video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Pues muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es María Patricia Fernández Cuevas. Yo soy profesora investigadora adscrita a la licenciatura en Derecho en la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y hoy vamos a hablar de un tema importante dentro de lo que son la teoría de las nulidades. Y no podemos entender lo que son la teoría de las nulidades si primero no vemos de dónde nace. Entonces, pues, vamos a hablar de lo que son las fuentes de las obligaciones. En primer término, el concepto de obligaciones se retoma del derecho romano, en el cual Paulo establecía que las obligaciones no consiste en hacer mía una cosa o servidumbre, sino que otro lo haga en beneficio nuestro. Con ello indica que las obligaciones siempre deben de vincular a otra persona y que éstas nacen a raíz de la necesidad que tiene una persona llamada deudor en favor de otra llamada acreedor. El contenido de esta sesión, por lo tanto, se va a dividir en los siguientes temas. El primero, el concepto de obligaciones, del cual vamos a partir. Posteriormente, un poco de lo que son los antecedentes. Vamos a hablar de lo que es el acto y el hecho jurídico, que de acuerdo a autores como Gutiérrez y González y Bejarano Sánchez, pues van a generar todas estas obligaciones de carácter civil. Así también hablaremos de las fuentes generales y las fuentes específicas. A continuación, hablamos de lo que es el concepto de obligaciones. Las obligaciones, como referí hace un momento, van a ser esa necesidad jurídica que tiene una persona llamada deudor de conceder a otra llamada acreedor una prestación de dar, de hacer o de no hacer. Así también vamos a ver que estas obligaciones, dependiendo de dónde nacen, de dónde surgen, si hay voluntad o no hay voluntad de las partes, pues vamos a hablar que van a nacer de actos o de hechos de carácter jurídico. Es importante también indicar que dependiendo del tipo de fuente, pues hablaremos de fuentes generales y de fuentes especiales o específicas. Esto de acuerdo al autor Bejarano Sánchez. La siguiente. Pero, ¿qué entendemos nosotros entonces por fuentes de las obligaciones? De acuerdo al autor Gutiérrez y González, nos dice que fuente es donde emana o brota el derecho. Y estas fuentes van a ser divididas dependiendo si existe o no voluntad de los sujetos. Si hay una manifestación directa, dirigida a realizar una actividad, entonces se dice que hay un acto de voluntad del sujeto. Pero, ¿qué sucede cuando no hay una voluntad, sin embargo, la situación se da? Entonces hablaremos de un hecho. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí, de manera general, vamos a establecer lo que son estas fuentes de las obligaciones. Espero que no pierdan de vista que estamos hablando de cómo se generan las obligaciones. Y las obligaciones se generan, de acuerdo al autor Gutiérrez y González, de un hecho jurídico entendido en sentido lato. Estos hechos jurídicos que dan origen a una obligación pueden generarse a raíz de un acto o pueden generarse a raíz de un hecho. Los actos jurídicos, como esta manifestación de voluntad, que van a caer en el campo del derecho, se van a dividir a su vez en unilaterales y bilaterales. Los unilaterales son aquellos en los que se constriñe una persona a ese dar, hacer o no hacer.
pero solamente hay un compromiso por parte de uno. No hay alguien que te constriña. Y en el caso de los actos jurídicos de carácter bilateral, hay una reciprocidad de derechos, pero también de obligaciones. Vamos a pasar al primero. Unilaterales. Dentro de estos actos jurídicos encontramos a la oferta y encontramos como ejemplo al testamento. ¿Qué entendemos por oferta? No, amigos, no se vayan con esa idea de que el mejor precio cuando entran a algún centro comercial. No, oferta es esos bienes o servicios que se ofrecen al público. Cuando ustedes van a algún lugar, ven que se está otorgando una recompensa, o ven la sujeción a un precio, o ven alguna nota en el cual se ofrece un bien o un servicio, estaremos hablando propiamente de una oferta. Pero si se fijan, en la oferta solo es una persona la que se está obligando. Yo veo el vendedor, por ejemplo, está vendiendo computadoras. Hasta ese momento es una oferta. Hasta que alguien adquiera esa computadora, entonces hablaremos de una compra-venta, que se traduce en un contrato. Pero la simple manifestación de la voluntad para vender ese artículo o ese servicio se considera una oferta. Existen diferentes tipos de oferta. Por ejemplo, ofertas que se realizan al público o ofertas que se realizan de venta, como son los ejemplos que acabamos de dar. Es importante también referir que en lo que es la oferta se deberán establecer las condiciones del objeto que se va a adquirir. Debo de determinarlo en el tiempo y en el espacio. ¿Qué objeto se va a vender? Y que éste tenga una posibilidad física y una posibilidad jurídica. No solamente con que exista en la naturaleza podrá ser materia de un acto jurídico. También es importante manifestar que las ofertas, como se trata de un acto unilateral de un solo lado, quien se está obligando podrá en cualquier momento, antes de cumplirse con el mismo, revocarse. Tenemos dentro del acto jurídico unilateral también el testamento. El testamento es un acto unilateral, personalísimo, libre y revocable, en el cual una persona manifiesta su voluntad para después de la muerte. Vean que en todos los casos hago énfasis en un elemento fundamental del acto jurídico, que es la voluntad, y que recae siempre sobre un objeto. Ahora bien, pasaremos a lo que es el acto jurídico, pero de carácter bilateral. Aquí podrán intervenir dos o más personas, pero solamente están manifestando su voluntad el deudor y el acreedor. Dentro de lo que es el acto jurídico bilateral, vamos a encontrar al contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Si se fijan en esta fuente, sí encontramos los elementos propiamente de las obligaciones, que es el vincular, el constreñir a otra persona para un dar, para un hacer o un no hacer. Dentro de los elementos de este contrato vamos a encontrar elementos esenciales y requisitos de validez. Los elementos esenciales pues son el consentimiento, la voluntad de las partes y el objeto sobre el cual recae la obligación, que como decíamos anteriormente son elementos fundamentales del acto jurídico. Dentro de los requisitos de validez encontramos la capacidad de las partes, si pueden o no realizar un acto en razón de edad, en razón de enfermedad o de condiciones de carácter social. Así también encontramos la ausencia de vicios. Un negocio jurídico, un acto jurídico de carácter bilateral no puede ser empañado por un error, por un dolo o una mala fe. No basta con que yo diga, es que me equivoqué.
en la obligación, porque esto va a afectar su validez. Por eso hablamos de requisitos de validez. Si una persona se equivoca en el color, en el precio, ya hay un error. Y ese acto, por lo tanto, va a estar viciado de una afectación en el despliegue de sus efectos. También tenemos como requisitos de validez lo que es la licitud en el objeto, en el motivo o en el fin. No basta que el objeto esté dentro del comercio, que sea lícito, que sea posible, sino que requiere que las normas, que esa convención que han hecho las partes estén dentro de los cauces legales, normativos o de carácter de costumbre. Así también, por último, tenemos la forma. La forma hace referencia a la manera en que se está expresando la voluntad de las partes. Si se fijan, recaigo más en este elemento del contrato porque es la fuente general. ¿Ok? A continuación vamos a hablar de las fuentes de carácter especial. Una, ya hablamos de lo que son los actos jurídicos unilaterales y ahora vamos a hablar de lo que son los hechos jurídicos como fuentes especiales. Dentro de lo que es el hecho jurídico como fuente de las obligaciones, vamos a encontrar lo que son los hechos del hombre y de la naturaleza. Y se preguntarán ustedes qué diferencia hay. Bueno, en el caso del acto jurídico hay voluntad y en el hecho jurídico no hay voluntad. Se da la situación por encima de la voluntad del sujeto. Imagínense que ustedes van conduciendo un vehículo, de repente le fallan los frenos y provocan un choque por alcance, en el cual hay daños. Esa situación está generando una obligación. ¿Nosotros queríamos hacerlo? La respuesta es no. Sin embargo, la obligación está naciendo. Y vamos a ver que esta fuente de las obligaciones se denomina de los hechos ilícitos. Dentro de lo que son las fuentes especiales, encontraremos que estas se darán por conducta del ser humano, o por encima de la conducta del ser humano, son lícitas e ilícitas. Dentro de lo que son las lícitas está la gestión de negocios, encontramos dentro de lo que son las ilícitas, los hechos ilícitos, el riesgo creado y pago de lo indebido, enriquecimiento ilícito. Cuando hablamos de una gestión de negocios, es cuando una persona está administrando un negocio, una actividad, pero en la cual no le han otorgado ninguna autorización. Lo hace para que el negocio no se pierda. Un hecho ilícito es aquel que está provocando un daño, que es de carácter ilícito y que tiene que repararse. Como lo que decíamos de el riesgo creado, ¿no? Las personas, si van manejando un vehículo y van a alta velocidad, por el hecho de manejar un objeto con estas características, va a causar o puede llegar a causar un daño, y del cual tendrá que ser responsable el propietario o la persona que va manejando. A esto se le denomina como una responsabilidad de carácter subjetivo, porque es el sujeto el que está causando el daño, ¿vale? Si nosotros habláramos de lo que es el enriquecimiento ilícito, es cuando una persona obtiene un beneficio en contra de otro sin que éste haya sido generado voluntariamente, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes van al banco y verifican la realización de un pago y la persona que se encuentra en ventanilla se equivoca y pone un número distinto. Aquí una persona se enriquece y otra persona se empobrece. No va a llegar el recurso a la cuenta bancaria sugerida, sino que por un error alguien se está enriqueciendo, ¿vale? Si ustedes se fijan, dentro de lo que son estas fuentes, pues vamos a ver que en unas existe voluntad y en otras no existe. Sin embargo, nosotros estamos obligados a cumplir. Espero que haya sido de su agrado esta sesión y en la siguiente pues hablaremos propiamente de lo que son estos elementos del contrato, tanto esenciales como también requisitos de validez.